En todos los animes que has visto y en cada manga que has leído hay un elemento que todas estas historias comparten. Este elemento también es la razón por la cual sigues viendo esas series. Y sin duda la historia que quieres contar también debería tenerlo. Y ese elemento tan importante es el conflicto. Verás, por lo general, una historia trata sobre alguien que quiere alcanzar o lograr algo, pero un gran obstáculo aparece en el camino y el protagonista debe intentar superarlo para obtener lo que desea. Ese obstáculo representa el conflicto de tu historia, eso que no permite que el protagonista obtenga lo que quiere fácilmente. Por ejemplo, imagina que tú quieres esta banana, y ahora imagina que yo también quiero esta banana. Ahí ya tenemos un problema, porque no quiero dártela. Ahora yo represento un obstáculo para ti. Que yo quiera algo y que tú también lo quieras genera conflicto. Ahí ya tenemos una historia. Porque, ¿qué se supone que harás para obtenerla? Déjame saberlo en los comentarios. Esa es la pregunta que consciente o inconscientemente todos nos hacemos cuando vemos una historia. ¿Qué hará el protagonista para superar todos los obstáculos y obtener lo que desea? Sin conflicto no hay historia. Porque si el protagonista solo va y obtiene lo que quiere, la historia acabaría ahí. Y eso no es muy interesante. No hay problemas, no hay drama, no hay conflicto. Si yo te diera esta banana así como así, esta historia acabaría ahí. Aburrido, ¿no? El conflicto hace que una historia sea interesante porque a todos nos gusta ver a alguien tener problemas, pero nos gusta aún más ver a alguien superar todos esos problemas y lograr su objetivo. Pero ¿cómo puedo crear el conflicto ideal para mi historia? En este video te diré cómo. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video te mostraré cómo puedes crear el conflicto de tu historia. Te enseñaré cómo funciona y por qué el conflicto es tan necesario. Y al final de este video podrás usarlo para crear cualquier tipo de historia, incluso una historia sobre una banana. Bien, para crear el conflicto de tu historia utilizaremos la estructura de los 3 actos. Dividiremos nuestra historia en inicio, desarrollo y desenlace. El inicio es donde presentaremos al protagonista y el contexto de la historia. En el desarrollo irán apareciendo obstáculos que el protagonista deberá superar para obtener lo que desea. Y en el desenlace sabremos si el protagonista logra superar todos esos obstáculos y sabremos si logró o no su objetivo. El conflicto comienza y acaba en el desarrollo de la historia. Aquí es donde veremos todo el conflicto de tu historia desarrollarse. Es por eso que la estructura de 3 actos es tan útil. Es bastante fácil entender dónde poner el conflicto, justo en medio. Ahora, digamos que tu historia trata sobre un chico que quiere convertirse en el mayor pandillero de su vecindario. Por poner un ejemplo, todos le temen, no tiene nada ni a nadie, así que comparte un callejón con un gato. Y así está conforme. Nadie es lo suficientemente fuerte o valiente para meterse con él. Este es el inicio de esta historia. Conocimos al protagonista y sabemos un poco sobre cómo es su vida. Ahora, para que la historia vaya hacia algún lugar, debe aparecer algún conflicto. Algún problema en la vida de este protagonista. Y ese conflicto aparecerá justo en este punto. Aquí es donde estalla la bomba. Aquí es donde sucede lo que llamaremos el incidente inductor. El incidente inductor es como una bomba. Algo sucede que cambia completamente la vida ordinaria del protagonista. Aquí es donde el conflicto aparece y donde comienza realmente tu historia. Y ahora que sabemos dónde inicia, la pregunta es, ¿qué clase de conflicto debería aparecer en esta historia? Para encontrar el conflicto central de esta y cualquier otra historia, la pregunta que debes hacerte es, ¿qué es eso que es realmente importante para tu protagonista? Por ejemplo, quizás lo más importante para este pandillero es su reputación. Es por su reputación que todos le temen y así le gusta su vida. Se siente cómodo y seguro al saber que él es el más peligroso en el vecindario. Su reputación es su tesoro. Pero ¿qué pasaría si ya no la tuviera? ¿Qué pasaría si la perdiera? ¿Qué pasaría si ya no fuera el pandillero más peligroso en las calles? Digamos que en esta historia aparece otro extraño pandillero que representa un peligro aún mayor en las calles. Lo expulsa de su callejón y se queda con su gato. Y ahora las personas le tienen tanto miedo a ese nuevo pandillero que no le toman importancia al protagonista. En comparación, él ya no representa una gran amenaza. Este incidente fue sin duda como una bomba que estalló en la vida del protagonista. Gracias a la aparición de este nuevo pandillero, la vida del protagonista ya no es lo que era. Y ahora el protagonista debe hacer algo para recuperar lo que perdió, su reputación, su callejón y definitivamente a su gato. Este fue el incidente inductor, el inicio del conflicto y el inicio de tu historia. Esto funciona así porque cuando el conflicto aparece en la vida de una persona, las personas tenemos que hacer algo al respecto. Debemos tomar alguna clase de acción para lograr algún objetivo. Por ejemplo, si ahora mismo tu principal objetivo es aprender a dibujar webcomics, quizás el conflicto o problema es que aún no tienes las habilidades suficientes para ilustrarlo, y para eso tendrás que tomar alguna acción al respecto. Yo te aconsejaría que tomaras algún curso, como el curso de ilustración digital de Back.
EBAC es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, y su curso de ilustración digital está enfocado en que realmente te vuelvas un profesional y encuentres trabajo. Tienes acceso de por vida al contenido y puedes cursarlo a tus tiempos. Y no solo son videos que debes ver. EBAC te conecta con ilustradores profesionales que ya trabajan en grandes empresas y personalmente te ayudan y te asesoran para que crees tu propio portafolio. Incluso al final del curso está la posibilidad de trabajar en un proyecto real con marcas reales. El curso es 80% práctico, así que aprenderás haciendo. No creo que hay otra manera de aprender a dibujar webcomics. Ahora mismo puedes conseguir un 55% de descuento utilizando el código promocional Edgardo55. Eso definitivamente podría solucionar tus problemas y tu conflicto. Ahora veamos cómo funciona el conflicto en una de mis historias favoritas. Avatar, la leyenda de Aang, es una historia que trata sobre un joven monje que vive en un mundo donde algunas personas pueden utilizar el fuego, el agua, la tierra y el aire a voluntad. En el inicio de esta historia conocemos a Sokka y a Katara, dos chicos de la tribu del agua, quienes por accidente encuentran a Aang, el protagonista, congelado en un iceberg. Al despertar, Aang se entera de que estuvo dormido por 100 años, y todas las personas que conocía fueron eliminadas por la Nación del Fuego, quienes han destruido el equilibrio de las 4 naciones, y buscan conquistarlo todo. Este incidente hizo que la vida de Aang cambiara por completo. Ahora debe ponerse en marcha hacia un nuevo objetivo: dominar los 4 elementos y detener a la Nación del Fuego. El conflicto en esta historia es que Aang es un niño de 10 años y también es un monje amante de la paz, y ahora debe madurar y vencer a una nación en guerra. Eso es mucha presión, es un conflicto de verdad. Aquí es donde Aang emprende su viaje para solucionar ese conflicto. Aquí es donde empieza la verdadera historia de Aang. En la gran mayoría de los casos, aunque no en todos, el conflicto es provocado por el antagonista. Por ejemplo, este pandillero fue quien le quitó al protagonista su reputación. Sus problemas comenzaron porque él apareció. Incluso le quitó a su gato. Eso no se hace. En Avatar, la Nación del Fuego fue quien causó la extinción de los nómadas del aire, la familia de Aang. Un niño de 12 años, amante de la paz, ahora debe devolverle el equilibrio a un mundo en guerra. Cuando por primera vez vi Avatar, definitivamente la pregunta que surgió en mi cabeza fue: ¿cómo haría Aang para superar los obstáculos y lograr su objetivo? Porque por lo general, al inicio de una historia, los protagonistas no pueden vencer al antagonista. Ahora, el secreto para que el conflicto de tu historia sea realmente interesante y a las personas les importe lo que le pase a tu protagonista, se encuentra en los riesgos. Los riesgos es eso que sucede si el protagonista no logra superar esos obstáculos. Es decir, ¿qué sucedería si no logra su objetivo? En el caso del pandillero, si el protagonista no logra vencer a ese otro pandillero, no solo perdería su reputación, también su callejón y a su gato, su único amigo, aunque creo que solo estaba con él porque olía a pescado. En Avatar, si Aang no logra dominar los 4 elementos, simplemente morirá a manos de la Nación del Fuego, y las otras naciones correrían con la misma suerte. En las historias de los mangas o animes, por lo general los riesgos son de proporciones mundiales y donde la gente corre el riesgo de morir, pero no necesariamente necesitas llegar a esa escala para que tu historia sea interesante. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la banana. Como ya dijimos, tú quieres esta banana y yo quiero esta banana. Ahora, ¿qué podría pasar si no la consigues? Quizás le prometiste a alguien muy importante para ti que se la darías. Quizás esa persona no ha comido en todo el día. Y quizás esa persona es tu jefa. Cualquiera se pone de mal humor si no come. Así que te despedirá si no le llevas específicamente esta banana. Ahora obtenerla se volvió algo muy importante para ti. Y ahora intentarás obtener esta banana por cualquier medio. Porque ahora tienes algo que perder. Hay riesgos. Pero para obtenerla tendrás que quitármela de mis frías e inertes manos, hijo de... ¿Lo ves? Ahora yo soy el antagonista de esta historia. En serio, quiero ver que intentes quitarme esta banana. En serio, piensa en cualquier historia. Siempre hay un problema, un obstáculo que superar. ¿Y sabes por qué? Porque la vida funciona de la misma manera. La vida está llena de problemas y nosotros, como protagonistas de nuestras propias vidas, siempre estamos en busca de algo. Siempre queremos algo. Y para obtener eso que queremos, generalmente tenemos que superar alguna clase de obstáculo. Por ejemplo, ¿quieres levantarte temprano? ¡Pum! Tu despertador no suena. ¿Quieres adelgazar? ¡Pum! Tu familia siempre tiene pan dulce y chocolates en casa. ¿Quieres mantener limpia tu casa? Tu perro ama orinar tus muebles. ¿Quieres dibujar tu propio webcómic? ¡Pum! Aún no tienes las habilidades para dibujarlo, pero bueno, para eso está EBAC. Siempre hay obstáculos que se interponen entre nosotros y eso que queremos, y eso genera conflicto. Pero al final la pregunta es, ¿qué haremos para superarlos? ¿Lo ves? ¿Un conflicto o una historia? No importa si tu historia es tan larga como la de Avatar, o tan corta como la de la banana. Al crear un conflicto, inevitablemente crearás una historia. Solo piensa, bien, ¿cómo puedo arruinarle la vida a mi protagonista? Ponlo en esa situación y listo. ¿Tienes un conflicto? Tienes una historia. Si siempre estás buscando poner obstáculos en la vida de tu protagonista, las personas siempre tendrán una razón
razón para leer tu historia, porque a todos nos gusta ver cómo los demás tienen problemas, pero nos gusta aún más ver cómo ese alguien supera sus obstáculos y logra sus objetivos. Espero que este video te ayude a encontrar el obstáculo ideal para tu historia, y si es así no olvides dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo contar historias. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video. Ni Edgar.